prácticas. Y también es importante la parte metodológica en lo que se refiere a evaluación. Eso quiero coordinarlo con el delegado, porque con esto de la pandemia, con el tema de las clases virtuales, un poco que hemos ido cambiando la metodología de calificación. De tal manera tengan ustedes una calificación lo más justa posible. Eso es lo que quiero coordinar con el delegado, y ya una vez haya coordinado les vamos a presentar cómo va a ser la calificación y cómo van a ser las evaluaciones también. Entonces ahora vamos a empezar ya con la primera clase, que corresponde a la fisiología y a la anatomía de la piel normal. Antes no me he presentado todavía. Mi nombre es Dayer Larrea Gallegos, soy dermatólogo del Hospital Antonio Lorena. Y bueno, llevo hace algunos semestres el curso de dermatología en la Universidad Andina del Cusco. Como les mencioné, espero agregar algunos aspectos metodológicos que vayan a reforzar el aprendizaje de ustedes. La idea en el curso es siempre que el alumno aprenda lo básico que le compete, ¿no? Lo básico que debe conocer para cuando sea profesional pueda ejercer con una buena performance en la parte médica. Voy a compartir la pantalla ya. Procuren todos prender sus cámaras, por favor. Muy bien. Como ustedes saben, dermatología es una palabra compuesta. Seguramente ya en el transcurso de su carrera han ido haciendo descripción de los términos médicos mediante la etimología. Entonces, dermatología quiere decir estudio de la piel. Es algo muy, muy sencillo. Derma quiere decir piel y luego estudio. Cuando hablamos de dermatología nos referimos al estudio de la piel. Esto en un contexto de un órgano. No olviden que la piel pilosebácea. El tercero corresponde a la unidad unguial. La unidad pilosebácea también se llama complejo pilosebáceo. La unidad unguial, que todos conocemos como uña comúnmente, es todo un sistema, todo un órgano, un órgano complejo. Y finalmente los anexos glandulares, ¿no? Las glándulas endocrinas y apocrinas. Entonces, estos 4 órganos, digamos, comprenden a lo que es el sistema, o conforman lo que es el sistema tegumentario. Como todo sistema, tiene un origen embriológico, ¿no? Entonces, el origen embriológico de la piel se estudia a partir del ectodermo y del mesodermo.
El ectodermo es la estructura que va a dar origen a la epidermis, a las mucosas y a los anexos. Y el mesodermo va a dar origen a la dermis y a la hipodermis. En cuanto al desarrollo de la piel, vamos a encontrar 3 etapas. Estas etapas inician más o menos a las 4 a 6 semanas. La primera etapa corresponde a la especificación, la segunda a la morfogénesis y la segunda etapa corresponde a la diferenciación. No se olviden que la piel va a empezar a formarse más o menos a partir de la 6ª semana, digamos. En realidad es desde la 4ª a 6ª semana, pero si tenemos que tomar un punto de corte es la 6ª semana. A partir de esta semana hay una especificación que vamos a ver en este esquema. El ectodermo, formado por unas células llamadas peridérmicas, van a empezar un proceso de diferenciación. Esta diferenciación va a ser la que finalmente va a conformar la epidermis. El mesénquima, que es una estructura que se encuentra por debajo del ectodermo, va a ser aquella que dé origen a la dermis, teniendo como célula principal a los fibroblastos. Estos fibroblastos a su vez van a dar origen a las fibras reticulares, fibras colágenas y fibras elásticas. ¿Okay? Otra cosa muy importante es recordar este concepto. Que la epidermis, las mucosas y los anexos derivan del ectodermo. Y el mesodermo va a dar origen a la dermis y la hipodermis. Hago énfasis en este concepto porque si ustedes analizan la estructura de la piel normal, nos vamos a ir un poquito más adelante, esta tiene 3 capas. La primera capa es la epidermis, la segunda es la dermis y la tercera es la hipodermis. Voy a encontrar una imagen de la piel completa, no la tengo. Entonces, a partir de estas células peridérmicas se va a dar origen también a los anexos cutáneos y a las glándulas sebáceas, al complejo pilosebáceo, por un proceso de invaginación. Es decir, estas células peridérmicas van a penetrar hasta más profundamente en la dermis profunda y van a dar origen también al complejo pilosebáceo y a las glándulas endocrinas y apocrinas. En la epidermis vamos a encontrar células especializadas. Solamente encontramos 4 tipos de células en la epidermis. Las más numerosas son llamadas queratinocíticas, células queratinocíticas. El 90% de células en la epidermis corresponden a los queratinocitos. En segundo lugar vamos a encontrar a los melanocitos. En menor proporción encontramos a las llamadas células de Langerhans y a las células de Merkel. Entonces, estos 4 tipos celulares son los únicos que se van a encontrar en la epidermis. Por eso se les llama células especializadas epidérmicas. Los melanocitos van a derivar de la cresta neural. Aparecen más o menos
a partir de la 7ª o 8ª semana de embriogénesis y van a empezar a producir melanina más o menos ya a la 14ª semana, 14ª semana. Hay un componente muy importante que se va a encargar en la migración, en la colonización y en la proliferación del melanocito. Esta sustancia se llama tirosinquinasa, es una proteína que prácticamente se va a encargar de formar la melanina en el melanocito. Este es un esquema del melanocito. Si ustedes ven, el melanocito tiene proyecciones. Estas proyecciones son llamadas proyecciones dendríticas. Es por eso que al melanocito se le considera una célula dendrítica. ¿Okay? Este melanocito está en contacto con células epidérmicas para poder transportar melanina a los núcleos de las células epidérmicas y así proteger estos núcleos de la radiación ultravioleta. Las células de Langerhans, que les mencioné, es el tercer tipo celular de las células epidérmicas, aparecen más o menos en la 6ª semana y tienen una función muy importante que es la producción de los gránulos de Birbeck. Esta producción va a comenzar más o menos en la 8ª semana. Las células de Langerhans son receptores inmunológicos muy importantes en la piel. Son, digamos, la primera barrera de defensa a nivel epidérmico. Si hablamos del nivel epidérmico, estamos hablando de una estructura que se encuentra en contacto directo con el medio externo. Entonces, estos gránulos de Birbeck van a sintetizar algunas proteínas que finalmente van a producir activación de sustancias inmunológicas, como por ejemplo receptores de interleuquinas, de quimiosinas. Las células de Merkel corresponden a células del llamado sistema neuroendocrino. Tienen una función de mecanorrecepción y van a aparecer también en ese mismo lapso en que aparecen las células melanocíticas y de Langerhans. Aparecen más o menos entre la 11ª y 12ª semana. Se habla de que su origen es también en la cresta neural. ¿Ya? Se los considera también células dendríticas. Tienen también proyecciones. Tienen una relación directa con el sistema nervioso. En la dermis hemos hablado de su origen y nos hemos referido a su origen mesodérmico. ¿Sí? Les había mostrado en ese esquema las células mesenquimatosas que se han dispersado en la sustancia fundamental y que a partir de la 12ª semana van a empezar a formar lo que les comenté, los fibroblastos. Y estos a su vez van a formar fibras colágenas reticulares. Existen 14 tipos de colágeno aproximadamente. De ellos, en la piel normal del adulto, el colágeno predominante es el colágeno tipo 1. En cambio, en el feto, el colágeno predominante es el colágeno tipo 3. Estos tipos de colágeno son colágenos de dureza intermedia, porque existen otros tipos de colágeno que tienen una dureza fuerte. Por ejemplo, el colágeno tipo 7, el colágeno tipo 14. Estos colágenos que he mencionado se encargan del anclaje entre una capa y otra. Imagínense la capa epidérmica unida a la capa dérmica y en la parte media de estas dos estructuras vamos a tener fibras de colágeno muy resistentes, muy duro, que van a ser capaces de producir adherencia
de una capa con otra. Este es un esquemita para ver más o menos las semanas de formación de las estructuras cutáneas. Las primeras estructuras que se van a formar son las de la epidermis, específicamente las de células de la capa basal. Esto a partir de la cuarta a sexta semana, como les he mencionado. Y las últimas estructuras en formarse a nivel cutáneo son las células de la hipodermis. Las células de la hipodermis se llegan a formar ya a partir de la 18ª semana más o menos. La piel con todas las estructuras la vamos a encontrar recién en la semana número 24. Se dice que en la semana 24 ya la piel tiene epidermis, dermis, hipodermis, es capaz de producir termorregulación. Tiene también estructuras pilosas, en este caso se llaman vellos. Tiene también estructuras unguiales. Tiene glándulas sudoríparas, ecrinas y apocrinas. Y por consiguiente es capaz de termorregular. No se olviden que la piel tiene como una de sus principales funciones la de termorregulación. Es por eso que el pronóstico de vida de un feto a partir de las 21 o 22 semanas es mayor que el que de un feto que tenga, bueno, un producto que tenga menos de 21 semanas. Entonces, el punto de corte, inclusive, para determinar si una pérdida es un aborto, una interrupción del embarazo es un aborto o un parto prematuro. En esa edad, la piel es capaz de defender al feto y darle mejores condiciones de vida en base a sus funciones, ¿no? Y una de ellas es la de termorregulación. Cuando les mencioné esa función de, ese origen de los anexos y del complejo pilosebáceo a partir del ectodermo, me refería a esto. Miren, estas células son células peridérmicas, ¿ya? Son las mismas que están aquí. Miren. ¿Cierto? Células peridérmicas lo que hacen es producir un cúmulo de células que posteriormente se van a invaginar, se van a proyectar hacia el mesénquima, ¿no? Hacia el mesénquima. Luego se va a producir una diferenciación en la que se crea un conducto que finalmente va a dar paso al folículo piloso, por ejemplo. Este es el proceso de diferenciación del folículo piloso, así es como se origina el folículo piloso. Uno al ver la estructura de la piel, epidermis, dermis, hipodermis, y ver dermis profunda y a veces llega hasta la hipodermis. Entonces, uno por lógica podría pensar que este complejo pilosebáceo proviene del mesodermo, ¿no es cierto? Pero en realidad no, proviene específicamente del ectodermo. Miren cómo más o menos se pueden proyectar estas células peridérmicas epiteliales hasta la capa profunda de la dermis y finalmente formar lo que se conoce como complejo pilosebáceo. Lo mismo ocurre con las glándulas anexiales, ¿no? Las glándulas ecrinas y apocrinas. Hay un cúmulo de células peridérmicas, epidérmicas, miren, en la semana más o menos 11 o 12, como les había mencionado. Estas se van a proyectar hacia la dermis profunda, miren, llegando casi a la grasa ya, esta parte que estoy señalando. En la semana 11 a 12
hay una imaginación, hay una proyección de todas estas células que tienen una estructura cilíndrica, se proyectan, se forma el conducto para que el folículo piloso pueda formarse y salir al exterior. Esto es en el caso del complejo pilosebáceo. En el caso de la glándula endocrina y apocrina, tiene más o menos la misma fisiogenia embrional. Miren, acumulación de células peridérmicas hasta más o menos a la dermis media y se forma lo que se conoce como el ovillo glomerular sudoríparo, ¿no? Y también se genera un conducto por el que va a discurrir el sudor, que finalmente se encarga de la termorregulación. Así más o menos se forma el complejo pilosebáceo. Y así se forma la uña, a partir de células epidérmicas. En este esquema, en esta microfotografía, se puede ver, miren, todos estos puntos pequeñitos corresponden a células epidérmicas que van dando origen por un complejo sistema de formación a la uña en este caso. Entonces la uña también es todo un complejo funcional. Eso les explicaba también a los jóvenes en la clase práctica. Nosotros vemos la uña como algo decorativo, pero en realidad es altamente funcional. ¿Y cuándo nos damos cuenta de ello? Cuando encontramos patología unguial. Cuando una persona tiene un daño de la uña, se da cuenta qué importante es la integridad de este órgano, ¿no? Se origina, como les mencioné, a partir del ectodermo también, y no es otra cosa que un repliegue que se forma en la región distal del dedo. Ya es un repliegue que contiene una estructura llamada matriz unguial. Matriz unguial que se encuentra más o menos por debajo de lo que ustedes conocen como la lúnula, esa lunita media blanquecina que se encuentra en la parte proximal de la uña, en la que va a dar origen a toda la placa unguial, a la lámina unguial. Esto es lo que les explicaba con respecto a la formación de la glándula sudorípara, ¿no? Estas son las células peridérmicas. Hay una invaginación, ¿no es cierto?, de células, se forma un conducto central y finalmente se corresponde al lo que conocemos como acrosiringio. Acrosiringio que finalmente va a desembocar en el poro, no es el porito que conocemos. Importante función de termorregulación. Y si ven en este esquema, por ejemplo, miren, en qué semana se termina de formar la glándula sudorípara. En la semana 23 a 28. Les había mencionado que en la semana 24 es cuando tenemos la piel íntegra con todos sus anexos. Entonces, en esta etapa de vida es donde el feto es capaz de cumplir esa función de termorregulación a través de un funcionamiento normal de la piel. Entonces, hacemos una recapitulación. La piel es parte del sistema tegumentario. El sistema tegumentario está formado por la piel propiamente dicha, el complejo pilosebáceo, las glándulas endocrinas y apocrinas y la unidad unguial. ¿Correcto? Es un sistema. Cuando hablamos propiamente de la piel, nos referimos a las estructuras clásicamente conocidas: epidermis, dermis y también en la hipodermis. ¿De acuerdo? Cuando hablamos del complejo pilosebáceo, nos referimos al folículo piloso, al músculo piloerector y también nos referimos
a la glándula sebácea. Ese es el complejo pilosebáceo. Cuando nos referimos a las glándulas ecrinas y apocrinas, nos referimos a la glándula sudorípara y a la glándula apocrina. Y cuando nos referimos a la unidad unguial, nos referimos a un complejo de estructuras que corresponden pues al platillo unguial, lecho unguial, a la matriz unguial y también a los pliegues. Entonces es todo un complejo estructural. ¿Okay? Entonces ahí hay que más o menos ubicarnos. ¿Cuál es la estructura de la epidermis? Está formado, como les mencioné, por 4 capas a su vez. Una capa basal, una capa espinosa, una capa granulosa y una capa córnea. Estas 4 estirpes celulares corresponden a un solo tipo, digamos, globalmente hablando, a un solo tipo celular. Corresponden a los queratinocitos. O sea, la célula de la capa basal es un queratinocito. ¿Okay? La célula de la capa espinosa es un queratinocito también, que ha evolucionado por ascenso. Esta célula de la capa basal va subiendo, se convierte en una célula espinosa. Esta célula espinosa asciende y se convierte en una capa granulosa. Y esta célula de la capa granulosa asciende y se convierte en una célula de la capa córnea. ¿Ok? Entonces, a todo este proceso por el cual este queratinocito basal pasa a ser un queratinocito córneo, se denomina cornificación. Cornificación. ¿Correcto? Este proceso de cornificación es un proceso por el cual esta célula basal cilíndrica pasa a ser una célula plana, muerta y anuclear. ¿Ya? Se habla de fenómenos apoptóticos por el cual esta célula basal viva, germinativa, se convierte en una célula muerta. Son fenómenos parecidos al fenómeno apoptótico, ¿no? Tiene un tiempo de vida por el cual esta célula pierde citoplasma, pierde núcleo y finalmente se convierte en una célula muerta, que vamos a conocer como una célula corneal o corneocito. Como les mencioné, la capa basal se llama también germinativa. Esa es digamos, la capa fundamental de la epidermis, que va a dar origen a la capa córnea. Pues la capa córnea es la que podemos tocar, la que podemos palpar, es la que está en contacto directo con el medio externo. Por consiguiente, viene a ser la célula fundamental de la piel, en este caso de la epidermis, ¿no? Nos protege del medio externo. No es la célula fundamental de la piel, sino es la célula fundamental de la epidermis, porque nos va a proteger. ¿Ya? Esta capa basal o germinativa corresponde a células cilíndricas, como lo ven en este esquema. Son células cilíndricas. Como les mencioné, su división o mitosis va a dar lugar a células suprayacentes. Ese fenómeno que les mencioné de cornificación comprende también un proceso de división. La capa espinosa es la segunda capa. Tiene más cantidad de hileras. La capa germinativa es monolínea, es una sola línea, monolineal. ¿Ya? En cambio, la espinosa ya no, se va haciendo un poco más gruesa. Tiene 5 hasta 15 hileras de células que son poliédricas. ¿Ya? ¿Qué quiere decir esto? Que ya van teniendo estigmas de superpresión, o sea, como la célula basal ha ido dividiéndose, a medida que asciende va encontrando menos espacios y se va apretando, y se va deformando. Eso es lo que se refiere
a la forma poliédrica. Es importante recordar que estas células de la capa espinosa tienen unos puentes intercelulares que le van a dar una adherencia importante a la piel. ¿Ya? Se llaman puentes intercelulares, ¿ya? O también llamados desmosomas. La capa granulosa, que es la siguiente a la capa espinosa, tiene menor cantidad de hileras, más o menos son de 2 a 4 hileras, y en este caso las células se van haciendo más planas, van perdiendo ya citoplasma, tienen mucha queratohialina, que corresponden a gránulos basófilos que se tiñen intensamente dentro del citoplasma. Esta queratohialina al final se va a perder en la capa córnea y va a convertirse en el cemento intercelular. Eso hace que la unión entre un corneocito y otro sea muy, muy fuerte. Por eso es que cuando nosotros rascamos la piel, no logramos alterar esa unión. Este es otro esquema también. Estamos hablando, no se olviden, de epidermis. Estamos hablando de epidermis. La capa más superficial de la piel. No se olviden, y esto en el contexto de un sistema, que es el sistema tegumentario. Bueno, cuando he hablado de epidermis, me he referido solamente a estas 4 capas, ¿no? A la capa basal, a la capa espinosa, a la capa granulosa y a la capa córnea. Sin embargo, en un primer momento les hablé de otros tipos celulares, les hablé de melanocitos, les hablé de células de Langerhans y también les hablé de células de Merkel, ¿no es cierto? Entonces, el melanocito es una célula dendrítica, como les mencioné, que tiene como principal función producir melanina, ¿ya? Y esta melanina, a su vez, se encarga de proteger los núcleos de las células de la capa basal, ¿cierto? Es fácil entender esto. Si van a ser las células que va a producir el resto de las capas, tienen que estar bien protegidas, porque la radiación solar podría deteriorar su núcleo y esto a su vez producir una aberración en su proceso mitótico. Entonces, el melanocito básicamente lo que hace es producir melanina, esa melanina se va al núcleo de la célula de la capa basal y esta célula de la capa basal puede hacer su división tranquila. No se olviden que la radiación es un agente agresor para cualquier tipo celular. ¿De acuerdo? Entonces, esa es la función del melanocito. Existen más o menos un melanocito por cada 5 células basales en zonas fotoexpuestas. Y existe más o menos un melanocito por cada 20 células basales en zonas no expuestas. ¿De acuerdo? Entonces depende mucho de la zona anatómica que estudiemos para determinar la cantidad de melanocitos que hay. ¿Okay? El color de la piel no está determinado por la cantidad de melanocitos, está determinado por la cantidad de melanina que es capaz de producir una persona, por un tema genético, ¿correcto? O sea, una persona que tiene un fototipo muy claro, o sea, es una persona blanca completamente, que no tiene melanina, no es que básicamente no tenga melanina, sino que su melanina es una melanina distinta, pero tiene la misma cantidad de melanocitos que una persona de color negro. ¿Okay? La diferencia es que la persona de color negro produce mucha melanina marrón, mucha melanina negra. Y eso les voy a explicar más adelante. Ya les había mencionado que el queratinocito es la célula principal de la epidermis. Más o menos el 90% de células en la epidermis corresponden a queratinocitos. Puede ser un queratinocito de la capa basal, puede ser un queratinocito espinoso, un queratinocito granuloso y un queratinocito córneo, no se olviden. O sea, todos son queratinocitos, pero en diferente estadio, digamos, evolutivo. Ya les mencioné que la cornificación es el proceso por el cual la célula de la capa basal, que estaba en la base de la epidermis, llega a
en la parte más externa. La dermis es la capa que le sigue a la epidermis. ¿Okay? Esta está formada principalmente por tres estructuras. Primero, una sustancia fundamental, que es como una gelatina. Luego tenemos muchas fibras que le dan resistencia a la dermis. Y finalmente encontramos varios tipos celulares. ¿A qué nos referimos con varios tipos celulares? En primer lugar, nos referimos a los fibroblastos, que vienen a ser las células fundamentales de la dermis. ¿Por qué? Porque se van a encargar de formar las fibras de colágeno, las fibras elásticas y las fibras reticulares. Estas le van a dar la resistencia también a la dermis. No se olviden que el colágeno es la principal proteína estructural de la piel. A más colágeno, la piel está más brillosa, es más dura, es más elástica. Cuanto menos colágeno, la piel está más arrugada, es menos elástica. El fibroblasto es una célula fusiforme, ¿no? Eso se determina en las biopsias con un núcleo medio alargado, ¿no? Les había mencionado que aparte de la sustancia fundamental, de las fibras, encontramos varios tipos celulares y solo les había mencionado a los fibroblastos, pero también a nivel dérmico encontramos otro tipo de células. Por ejemplo, los histocitos, mastocitos, encontramos eosinófilos, polimorfonucleares, plasmocitos. Y esto es fácil de entender si nos damos cuenta de que la piel está en contacto directo con el medio externo y todo el tiempo van a encontrarse estructuras extrañas o compuestos extraños a nivel de la epidermis. Esto hace que el sistema inmunológico de la piel esté permanentemente activo, ¿no? Y esta permanencia hace que se encuentren siempre estos tipos celulares que están relacionados con nuestro sistema inmunológico. En la dermis es donde encontramos vasos, nervios y también encontramos glándulas sebáceas o también ecrinas. Cuando hemos hablado de la epidermis, ojo, no hemos hablado en ningún momento de vascularización. Entonces eso nos da a entender que la epidermis no tiene vascularización, no tiene vasos sanguíneos, es una célula, perdón, es una capa en la que no vamos a encontrar vasos sanguíneos. Los vasos sanguíneos están dispuestos en la dermis a manera de plexus. Una malla, un enmallado superficial y un enmallado profundo. A estos enmallados van a estar conectados por unos vasos comunicantes. Es así como se dispone la vascularización en la piel. En cuanto a los nervios, de igual forma van a tener una ramificación superficial que puede llegar hasta la epidermis. Eso es muy importante. La epidermis puede contener terminaciones nerviosas. Ahí es donde nos damos cuenta de que tan sensible puede ser nuestra piel, ¿no? Porque tiene terminaciones muy superficialmente. Podemos tener fibras motoras y sensitivas a nivel cutáneo, pero las más importantes son aquellas que se denominan terminaciones sensitivas libres. Esas son las que más actúan, más trabajan en nuestra piel. Entonces, hemos hablado de la epidermis, de la epidermis, de la dermis, ¿no? No hemos hablado de la hipodermis, que es una estructura más profunda que contiene los adipocitos. No tiene mucha vascularización, no tiene mucha inervación. Es por eso que lo pasamos a un segundo plano. Epidermis, dermis e hipodermis corresponden a la piel como parte del sistema tegumentario, ¿no es cierto? Y ahora vamos a hablar un poquito del pelo. El complejo piloso-sebáceo ya les he mencionado cómo se origina, ¿cierto? Es un brote de células peridérmicas hacia la parte profunda de la dermis. ¿Ya? Existen
folículos pilosos y el complejo pilosebáceo en todo el cuerpo, excepto en las palmas, en las plantas y también en la región distal de las falanges. Ahí no encontramos mucho complejo pilosebáceo. Tiene varias funciones, ¿no? Pero digamos que es muy importante también en el pelo la función de defensa, aparte de la función de protección. Dependiendo también de la zona en que se encuentre, tiene otro tipo de funciones, ¿no? Por ejemplo, en lo que son las ventanas nasales, fosas nasales, lógicamente van a filtrar las sustancias irritantes a nivel de las fosas nasales. En las flexuras, lo que hace el pelo es evitar la fricción. Entonces, hay tipos de pelo, ¿no? El pelo que todavía no ha terminado de engrosar se llama lanugo, y este lo encontramos en el feto hasta el 8º mes de gestación más o menos. Luego podemos encontrar también vello, el vello, que es un aspecto similar al lanugo, es un pelo bastante delgado, ¿ya? Y se encuentra generalmente en la mayor parte del cuerpo de los niños. Y en el adulto se puede encontrar también en algunos sitios anatómicos. El pelo terminal es el pelo que todos conocemos, ¿no? Es largo, es más grueso y es pigmentado. Tiene un pigmento bastante más notorio. Es importante recordar que el folículo piloso tiene lo que se conoce la papila pilosa, ya que está constituido por tejido laxo conjuntivo y se encarga de recoger los vasos sanguíneos y que van a nutrir al pelo y van a dar origen al pelo. Es responsable de controlar el ciclo piloso. Y bueno, pues ¿por qué hacemos referencia a este ciclo piloso? Porque el pelo no crece de forma permanente, o sea, no hay forma que su cabello, pelo crezca a metros. No es posible eso, o sea, no puede crecer todo el tiempo. Tiene un ciclo de crecimiento, un ciclo de paralización de ese crecimiento y un tercer ciclo de eliminación del pelo. A esas fases se llaman anágeno, catágeno y telógeno. El anágeno es la fase de crecimiento rápido del pelo. Es el tiempo, la fase en la que nuestro pelo está creciendo. Y dependiendo, esto sí es un tema genético de la persona, puede durar entre 2 a 7 años. Lógicamente que las personas que tienen una fase anágena de 7 años van a tener pelo muy grande y van a tener pelo muy poblado. En cambio, las personas que tienen esta fase anágena muy corta, que puede ser inclusive de 1 año, van a tener el pelo muy cortito y muy delgado. ¿Ya? La fase catágena es la segunda fase. Entonces, esta es una fase en la que el pelo va a involucionar. ¿Ya? Va a involucionar. Es bien cortita esta fase, ¿no? Entonces, se produce una involución y posteriormente se produce lo que es la caída del cabello, ¿no? Que es la fase telógena, ¿no? Que puede durar un tiempo mayor que la fase catágena. Entonces, el tiempo que dure la fase telógena es el tiempo que perdemos gran cantidad de pelo, ¿ya? Gran cantidad de pelo. Más o menos puede durar hasta 100 días, eso equivale a 3 meses. Entonces, teóricamente, cuando ustedes tengan mucha caída de cabello, puede ser que corresponda simplemente a una fase telógena de todos sus folículos pilosos. ¿Y esto cuánto dura? Más o menos 3 meses. Entonces, la caída de cabello normalmente debe durar 3 meses. Cuando una persona tiene mucha caída de cabello por más tiempo, entonces podemos recién pensar en algo patológico. En la piel cabelluda se pierden aproximadamente de 60 a 100 folículos pilosos por día. O sea, hay 60 a 100 folículos pilosos por día en fase telógena. Entonces no hay que desesperarse cuando hay mucha caída de cabello. Estas son las fases de crecimiento: anágena, catágena y telógena. La glándula sebácea también es muy importante estudiarla, ¿no? Porque
acidez de la piel está dada por la cantidad de grasa que tiene la persona. Y esta acidez, a su vez, es la que nos permite protegernos también, ¿no? Protegernos de las bacterias, permite que la piel esté hidratada, ¿no? Por un fenómeno muy, muy básico que es la, la, la hidrofobia. Entonces, ¿qué pasa? Cuando su piel es muy grasosa, se forma una capa de grasa, lógicamente, en la superficie y el fenómeno de termorregulación implica, ¿no es cierto?, pérdida de agua, evaporación de agua. Entonces, evapora el agua, pero es contenida por esa película de grasa. Entonces, vamos a perder en menor cantidad el agua. ¿Qué pasa cuando no hay grasa en la piel? Ese agua que estamos perdiendo por ese fenómeno de termorregulación se va a evaporar inmediatamente, no va a ser contenida por una capa lipídica. Entonces, por eso es importante la glándula sebácea. Además que la acidez hace que algunas bacterias no sobrepoblen la piel, algunos hongos también, la acidez que produce la glándula sebácea. Todo el cuerpo prácticamente está con glándulas sebáceas, inclusive algunas mucosas. En el caso, por ejemplo, de los labios, se conocen como puntos de Fordyce. Son glándulas sebáceas sin folículo piloso. En el pezón, en la areola, se llaman tubérculos de Montgomery. Son glándulas sebáceas sin folículo piloso. En la zona genital también encontramos glándulas sebáceas sin folículo piloso. Eso los varones se van a dar cuenta. Son pequeñas pápulas amarillentas que se encuentran en el pliegue balano prepucial. Son glándulas sebáceas sin folículo piloso. En los párpados también encontramos glándulas sebáceas sin folículo piloso, son llamadas glándulas de Meibomian. Esta grasa que se encuentra en estas zonas, en las mucosas, también tiene la función de hidratar esas regiones. El principal componente de la glándula sebácea son los triglicéridos y en menor proporción el colesterol. Entonces, la grasitud de la piel no depende la hidratación de la piel no depende de la cantidad de agua que vayamos a consumir. Depende de la cantidad de grasa que tengamos. Por ese fenómeno que les expliqué. Si tenemos harta grasa en la piel, o sea, harta glándula sebácea, el agua se va a perder en menor tiempo. Perdón, en mayor tiempo. No va a poder evaporarse. Si tenemos pocas glándulas sebáceas y poca grasa, el agua se va a evaporar inmediatamente y la piel va a quedar seca. Depende, lógicamente, de la cantidad de grasa, de la edad, ¿no? De la alimentación también. Cuando hay cuando ustedes van a consumir mucha grasa, mucho triglicérido, también van a notar que hay mayor grasitud en la piel. En las mañanas se produce mucho más grasa también, mucho más sebo, eso es importante, ¿no? Y lógicamente el varón, por el tema hormonal, va a producir mayor cantidad de grasa. En la uña, les mencioné, es la unidad unguial, parte de la unidad unguial. Está formada por el platillo unguial, la matriz unguial, la zona proximal o pliegue proximal va a estar también formado por el pliegue lateral y por el niponiquio. Es importante recordar que la estructura que va a dar origen a toda la uña se llama matriz unguial y se encuentra por debajo de la cutícula. Vean, esta es la cutícula. Es ese pequeño repliegue que se encuentra entre la uña y el pliegue proximal. Y que a veces cuando las señoritas se hacen sus tratamientos de pedicure, son retiradas. Se retiran esas lesiones, lo cual no debe permitirse. No deben ustedes, chicos, cuando se hagan esas cosas, retirarse la cutícula. ¿Por qué? Porque exponen a la matriz unguial. La función de la matriz unguial es producir la uña. Es una zona bastante vascularizada. Mucha vascularización tiene la matriz unguial y además de hacer que la uña muchas veces interrumpa su crecimiento al traumatizar esta zona,
podría convertirse también en un foco de infecciones, Se ha visto casos de hepatitis C, por ejemplo, en pacientes que han sido sometidos a este tipo de eh, procedimientos sin las medidas asépticas adecuadas. La uña crece, sí, de forma continua. O sea, la uña podría crecer metros de metros, ¿no? Lo único que impide eso es que muchas veces cuando crece mucho se debilita y se puede romper. Pero a diferencia del folículo piloso, en la uña puede crecer permanentemente. ¿Ya? Depende mucho de la edad del paciente para determinar la edad, perdón, el tiempo en el que va a crecer completamente la uña. O sea, el tiempo de recambio unguial corresponde al tiempo en que estas células que estoy señalando llegan hasta el hiponiquio. Ese es el tiempo de recambio unguial. Desde esta zona hasta esta zona distal. En los niños puede ser 3 meses, 2 meses quizás, y en los adultos puede llegar hasta 2 años. O sea, el crecimiento unguial en un anciano es muy lento. En cambio, el crecimiento unguial de un niño es recontra rápido. Depende mucho también de otros factores, ¿no?, que pueden determinar el crecimiento de la uña. ¿Ya? Otra cosa muy importante que conozcan, que deben conocer en lo que se refiere a la microbiología de la piel normal, en lo que se refiere a la fisiología de la piel normal, es la microbiología de la piel normal. Es lo que conocemos normalmente como microbioma. Microbioma, o antes lo llamaban microbiota. El microbioma cada vez tiene más importancia, no solamente en el estudio de la piel, sino también en el estudio de muchas patologías intestinales, y hay muchas enfermedades que no se sabía, no se conocía la real etiología, y se han llegado a explicar algunas teorías que están relacionadas con la microbioma, ¿no? Esto entendiendo que estas bacterias, estos hongos, estos ácaros que viven en la piel, en el intestino, eh, regulan nuestro sistema inmunológico, Entonces hay una flora residente y hay una flora transitoria. Entonces, la flora residente es la que siempre está presente, ¿no? Es una flora que no... Flora se llamaba antes, ¿no? Pero en realidad hay que llamarlo microbioma. Ese es el término correcto. Flora es un término realmente que no se debe usar. Entonces, este microbioma corresponde pues a estructuras a microorganismos que no producen patogenia. Están en nuestra piel y por el contrario hacen que nuestro sistema inmunológico esté alerta y esté todo el tiempo presente. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué microorganismos corresponden a esta microbioma normal? A la cabeza, el estafilococo. El estafilococo epidermidis y aureus lo encontramos siempre en la piel. Los micrococos, el Acinetobacter, también un hongo que se llama Malassezia, Cándida también lo podemos encontrar en la piel, ¿no?, y algunas veces en la mucosa, pero en una proporción que no es capaz de producir daño en nuestro cuerpo. Podemos encontrar también un ácaro que se llama Demodex folliculorum. De igual forma, es un ácaro que está en nuestra piel y que no produce daño alguno. Cuando hay una disregulación, cuando hay un sobrecrecimiento de estos microorganismos, se produce recién un daño. ¿Y qué puede producir esa alteración? ¿Qué puede generar una disrupción de este balance entre la piel y estos microorganismos? Bueno, pues se están estudiando muchas condiciones, ¿no? Por ejemplo, el consumo de antibióticos, el uso de medicamentos como por ejemplo corticoides, ¿no? Inclusive se habla también del estrés, entonces desregula todo este balance que existe entre un microorganismo y la piel normal. Los organismos coriniformes corresponden a las corinobacterias, que se encuentran principalmente en las zonas húmedas. Tenemos una corinobacteria muy conocida que se llama Propionobacterium, que va a estar relacionado con el acné, ¿okay?
Entonces, es una bacteria que le encanta la grasa, es un lipofílico por naturaleza. Entonces, como el joven, cuando entra en este proceso de adolescencia, pubertad, genera gran cantidad de grasa por un tema hormonal, como les expliqué anteriormente, pues hay una sobrepoblación también de Propionobacterium. O sea, crece mucho Propionobacterium y esto a su vez va a generar lo que se conoce como el acné. En cuanto a los hongos, podemos encontrar cándida en las mucosas en un 40% de pacientes, pero es una cantidad muy reducida que no es capaz de producir patógeno. ¿Ya? En la piel no la vamos a encontrar mucho. Cándida le gusta la humedad. A este hongo le gusta la humedad. También podemos encontrar otro tipo de hongos que se denominan Pityrosporum, que son también hongos más bien lipofílicos. A diferencia de Cándida, que le gusta mucho la humedad, a Pityrosporum le gusta el sebo, la grasa. Es por eso que lo podemos encontrar más en la cara, en el cuero cabelludo, en el tórax anterior y posterior. El estafilococo se encuentra mucho en los orificios, en el orificio nasal, periumbilical, en la zona del pabellón auricular. Como les mencioné, hay factores que modifican la microbioma, ¿no? Especialmente el uso de antibióticos. También la hospitalización, lógicamente, un paciente que está hospitalizado va a tener otro tipo de microbioma, ya podemos colonizar bacterias resistentes a los antibióticos y todo eso. Algunas enfermedades, lógicamente, también van a alterar la microbioma normal. El tipo de parto, pues muchos estudios existen al respecto. Se dice que el principal mecanismo por el que nosotros llegamos a conformar todo este microbioma es el parto vaginal. Entonces, en este trayecto del parto vaginal empezamos a colonizarnos de bacterias, ¿no? Entonces, por eso que estos pacientes que nacen por parto distóxico, o sea, por cesárea, tienen una microbioma distinta y esto origina otro tipo de patologías. Algunos jabones muy irritantes también pueden modificar la microbioma normal, pues por eso no es recomendable usar jabones muy alcalinos, ¿no? Hay mucha gente que se lava con jabón de lavar ropa. Usar jabones antibacterianos para la piel del cuerpo no es recomendable. Lo único que podríamos recomendar es para el uso del lavado de manos. Muy bien, chicos, entonces esto es en resumen la primera parte, ¿no? La parte de la fisiopatogenia de la piel normal, o fisiología, no fisiopatogenia. Entonces, hay algunos otros conceptos que vamos a ir agregando más adelante. Este es un resumen, como les he mencionado, y lo que quiero que quede claro es la parte de anatomía, ¿no? O sea, que esto es un sistema, esto es todo un sistema, no es algo diferente, no es algo aislado. Es como hablar del sistema digestivo, es como hablar del sistema nervioso, es como hablar no sé, sistema nervioso, endocrino. Así es la piel. Es algo complejo, no es algo tan simple. A veces nosotros lo vemos como algo muy sencillo, pero no, tiene muchas aristas. ¿Ok? Entonces, en la siguiente clase ya hablaremos un poco de lesiones elementales. Vamos a dar el rol de exposiciones. Eso quiero trabajarlo bien con el delegado, porque de verdad que las exposiciones que ustedes hacen no es porque, digamos, no lo sepan hacer, sino que muchas veces hay enfermedades que son muy de especialista, entonces no terminan de entenderlo. Entonces, si ustedes no entienden algo, jamás lo van a poder explicar. Entonces, se perjudican todos. Entonces, la idea es que eh, hagan exposiciones bien orientadas. O sea, yo quiero que en las exposiciones, cuando lo hagan, nos enfoquemos en un tema específico. Por ejemplo, si vamos a hablar de acné, van a tocar algo sencillo de la parte, digamos, de fisiopatogenia, de estas cosas, y nos vamos a enfocar más bien en el diagnóstico y en el tratamiento, ¿no? Eso, por ejemplo, ¿no? Cuando hablemos, por ejemplo, de psoriasis, pues en este caso no quiero que profundicen, por ejemplo, en el tratamiento ni en esas cosas, sino más bien en el diagnóstico.
hablar del diagnóstico, cuáles son las características del diagnóstico, y eso es lo que quiero tener muy claro con el delegado para que transmita a ustedes la idea y que podamos sacarle mayor provecho a las exposiciones que ustedes hacen. Yo les pongo exposición a ustedes, no es porque yo no quiera exponer, porque lógicamente yo domino todos los temas que están en el sílabus, sino la idea es que ustedes lean, traten de entender el tema que van a presentar, ¿ya? Porque no tendría sentido que yo hable todo el tiempo y ustedes estén escuchando, no vale la pena. Vamos a tratar de hacer eso. O sea, las exposiciones van a ser bien orientadas en un solo punto que yo considero es importante, ¿no? Porque hay enfermedades que son raras, por ejemplo, ¿no? Yo les hablo, por ejemplo, de pénfigo. El pénfigo es raro, es una enfermedad que la vamos a encontrar en más o menos su prevalencia, es de 14 a 30 en 1 millón. 14 a 30 en 1 millón. De repente ustedes nunca lo van a ver, nunca lo van a ver. Entonces me importará que ustedes sepan el tratamiento, de repente que conozcan algo, pero lo que más me importaría es que sepan cómo diagnosticarlo, qué maniobras hacer para diagnosticarlo. Entonces eso vamos a priorizar en las exposiciones. Muy bien. Entonces, Trujillo, el delegado, ya mañana ojalá que nos podamos reunir un ratito para definir bien esto de las exposiciones y también para definir el peso de la evaluación. No voy a priorizar el tema probablemente del teórico, porque necesitamos tomar exámenes orales como parte de la nota teórica. Porque los exámenes teóricos estos que se toman en línea, de verdad que no son muy confusos, no reflejan realmente lo que un alumno podría saber. Entonces voy a tener que tomarles orales, con preguntas específicas, y que va a tener un peso muy importante al momento de definir la nota teórica. ¿Ya? Más allá, claro, lógicamente de la parte práctica, ¿no? Muy bien, entonces Juan Diego, mañana nos comunicamos para ver ese tema. Muchas gracias, doctor. Muy bien, hasta mañana. Gracias, doctor. Buenas noches. Gracias, doctor. Hasta mañana, doctor. Gracias.